Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Vamos a buscar la palabra para comenzar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Mientras buscamos voy a ir haciendo una oración, ¿sí? Para ponernos en la mano del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre Santo, bendito por este día, Señor. Gracias por estar aquí, Señor Santo, en tu casa de oración, en tu presencia, Señor. Gracias también te damos por todas aquellas personas, Padre Santo, bendito, por todas aquellas almas, todos aquellos hermanos, Señor, que luego miran por YouTube, Padre. Te rogamos, mi Señor, que esta oración sea ministrada no solamente sobre los que estamos aquí, Padre, sino sobre los que luego, Padre Santo, bendito, miran ya sea por YouTube, por Facebook, escuchan por WhatsApp, Padre Santo, bendito. Y sea tu santa voluntad en la vida de cada uno, Señor. Te rogamos que seas tú abriendo el entendimiento, Señor Santo, Dios de la gloria, y ministrando tu palabra, Padre, sobre cada uno, Señor. Padre Santo, que pongas tu alivio en aquellos quebrantados de salud, Padre bendito, Dios de la gloria, y sea tu santo nombre glorificado, Padre, en la vida de cada uno, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te rogamos que seas tú hablando con cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí dice, estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Manifestación del hombre de pecado, dice el subtítulo en la Biblia que uso yo, Reina Valera 1960, amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, pero realmente quiero ir un poquito antes, ¿verdad? Vamos a ir ahí al capítulo 1, versículo 3, que dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿verdad? Mucho nos ha venido hablando el Señor, ¿sí? Sobre el esmerarnos, sobre la salvación, ¿verdad? Y hoy también nos quiere confrontar sobre lo mismo, pero mostrándonos qué es lo que espera aquellos que no aman y hacen la verdad, aquellos que no son obedientes a la palabra. Amén. Así que dice ahí, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. ¿Tenemos eso? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En estos dos versículos vemos, ¿sí?, cómo estaba el pueblo de Tesalónica, ¿verdad? Pablo oraba y daba gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Porque él veía su fe, veía que iban creciendo, veía el amor, ¿verdad? Veía que iban avanzando. Ahora dice ahí en el 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, las tribulaciones, ¿verdad? Y las persecuciones que ellos soportaban.
Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acá le dice, ¿verdad?, que es justo pagar con tribulación, o retribuir con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios, los que persiguen, ¿verdad?, los que se levantan contra la verdad. Ahora dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes? Aquellos que cumplían, que estaban como Tesalónica, ¿verdad? Firmes en la fe, con amor, ¿verdad? Pasando las tribulaciones a las cuales somos llamados, ¿verdad? Todas las pruebas y persecuciones. Ahora dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ¿verdad? Así se manifestará nuestro Señor Jesucristo. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Le recalca Pablo, ¿verdad?, haciendo notar lo que esperaba aquellos que no eran obedientes, aquellos que se levantaban contra la palabra del Señor o contra el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso le dice, ¿no? El Señor viene con sus santos ángeles en su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad?, quizás aquellos que se congregan, que buscan, lo damos por sabido, ¿verdad? Y el Señor siempre nos está encaminando, exhortando, pero también tenemos que tener conocimiento y tener presente, ¿verdad?, de lo que espera aquellos que realmente no son obedientes, ¿sí? Para poder valorar también el tamaño del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿sí? Es necesario que podamos entender eso. Ahora después vamos a ver cómo nos habla Juan, ¿verdad?, de lo que es el anticristo y a qué se refiere con anticristo, ¿verdad? Aquí si bien no lo nombra, pero nos da a entender también anticristo, o sea, todo lo que es contrario a Cristo. Y esos son los que recibirán esa retribución, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo reconocía cómo estaba Tesalónica, el pueblo, pero aquí dice, él oraba siempre, para que fueran tenidos dignos, Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo, que era quien sembraba, quien predicaba, quien como dice ahí, el testimonio fue creído, ¿verdad? Oraba, sabiendo igual como estaba el pueblo, oraba siempre para que fueran tenidos por dignos. Eso nos da el entendimiento de cuántas veces el Señor nos exhorta en la palabra a velar en todo momento y en todo tiempo por nuestra salvación,
¿sí? Porque la salvación se pierde, porque nosotros nos contaminamos, nos desviamos, nos dejamos engañar. Nos exhorta en todas estas cosas el Señor, ¿verdad? Y aquí lo vemos también como Pablo oraba por el pueblo para que fuera tenido por digno, ¿sí? De estar en la presencia de Dios. Amén. Ahora le sigue diciendo, y era lo que leíamos al principio, ¿verdad? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ¿verdad? Primero les habla de estas bendiciones, de cómo ellos estaban afirmándolos, orando por ellos para que realmente sean tenidos por dignos, pero también les exhorta en esto, y tenemos que tener cuidado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, y esto tenemos, o sea, el arrebatamiento, uno siempre apunta al arrebatamiento porque es lo que creo que todos anhelamos, vivir ese evento. Es más, todos aquellos santos que han partido anhelaban vivir ese evento, ese hecho, el arrebatamiento, ¿verdad? Pero cuando nos dice acá, en nuestra reunión con Él, también puede acontecer y debería acontecer cuando partamos, si no nos toca vivir el arrebatamiento como todos los otros santos, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Entonces les dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no nos desviemos del entendimiento que Cristo viene, de la salvación, del arrebatamiento, de lo que pasa cuando uno parte, cuando uno muere, ¿sí? Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no nos dejemos mover de eso. Lo decimos, muchas veces lo decimos. Podríamos decir que lo sabemos. Ahora la cosa es estar consciente de que Cristo viene y viene pronto, ¿verdad? Entonces el estar consciente, estar preparado. Aquí hay una palabrita que dice, ni os conturbéis, ¿no? Fui al diccionario, conturbar, quiere decir alterar o inquietar, causar intranquilidad en su ánimo, ¿sí? Cuando un cristiano está con su ánimo puesto, con sus ojos puestos en Jesús, esperando, ¿sí?, la promesa. ¿Cuál es la promesa? La salvación y la vida eterna. El arrebatamiento es el hecho, ¿verdad?, que lleva a aquellos que son salvos. Los que parten antes, si son salvos, van con el Señor, ¿verdad? Pero la promesa del Señor es salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces no debemos dejar que nos muevan de lo que hemos entendido, ¿sí? Porque así como en este tiempo, y ahora lo vamos a leer, ¿verdad?, estaban dando otras explicaciones, incluso fundándose en la palabra para torcer quizás, ¿sí?, o para decir falta todavía, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que nos contaminen, que nos tuerzan o engañarnos a nosotros mismos, decir todavía falta, tengo tiempo, como tanta gente que no está aquí, ¿verdad?, que piensa que todavía tiene tiempo de seguir viviendo la vida que quiere para después arrepentirse y ser salvo. Amén. Ahora nos decía ahí que no nos dejemos mover. Ahora dice en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y podríamos decir, porque hay personas que usan esto para dar a entender que todavía falta para que venga Cristo, porque falta que sucedan estas cosas. Pero en aquel tiempo ya estas cosas estaban sucediendo, cuanto más todavía ahora. Por eso Cristo viene, por eso pasan los años, ¿sí?, y sigue teniendo vigencia la frase Cristo viene. Y es lo que tenemos que entender. Muchos dicen hace años que está viniendo Cristo o hace años que viene Cristo. Y no entienden que realmente cuando se nos termina la vida vino Cristo. Y no entienden que realmente el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Es inminente. Y todas estas cosas están cumplidas, ¿verdad? Por eso dice, nadie os engaña en ninguna manera. Punto y coma.
Y después dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Hay apostasía? Sí, la hay. ¿Cuántos apostatan de la fe? ¿Verdad? Caen de la fe, se tuercen. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No hay miles de cosas que siempre están trabando o levantándose contra aquellos que realmente quieren adorar a Dios. Es más, lo vemos a diario. Cada vez que nosotros venimos para cultuar al Señor hay que estar orando y reprendiendo porque el diablo toma a los vecinos, porque el diablo levanta aquí, porque el diablo toca a unos animales para perturbar, ¿verdad? Lo vemos, está aquí, ¿verdad? O sea que eso ya está. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo vemos también. ¿Cuántos pastores, apóstoles, no sé qué títulos se quieran poner, ¿sí? Se dicen estar en la casa de Dios y ellos son el Dios de las otras personas, porque ahí dice como Dios. Y ellos cumplen el papel de Dios para muchas personas y las personas están engañadas. Entonces esto está, ¿se cumplió? ¿Se está cumpliendo? Lo vemos. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No lo es, pero lo hace. Dice, miren lo que le dice Pablo ahora. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, ya él les había avisado, ya esto estaba sucediendo, ¿verdad? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Cuando Pablo habla del misterio del Evangelio, ¿verdad? Nos habla y nos enseña que el Evangelio también fue enviado a los gentiles, ¿sí? Que Dios nos hizo herederos juntamente con su pueblo. Ese es el misterio, aquello que estaba escondido, ¿verdad? Ahora dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Recordemos, sin marearnos, la definición de fe. Es la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esa convicción de lo que no se ve es el campo espiritual. Y ahí se mueve el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Se mueve todo lo que no vemos. Pero nosotros sabemos, ¿sí?, todo lo que el diablo es capaz de hacer, porque la palabra nos enseña. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que lo detiene? Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque ya está, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién? El anticristo, el diablo, todo su poder. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Él. ¿Quién lo detiene? No es la iglesia. Muchos dicen que es la iglesia. No es la iglesia, porque la gran mayoría de la iglesia no le da lugar a él. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien detiene el misterio de la iniquidad, quien pone límites, digamos, ¿verdad? Ahora, muchas veces la iglesia se siente como, imagínese usted una pared, que hicieron una pared para detener un río, ¿no? La pared se comienza a rajar y usted, una gran pared, digo metros y metros de altura, y usted se apoya en la pared para que no se rompa esa pared. ¿Lo va a poder detener? ¿Va a poder
lograr que la fuerza del agua no derribe eso, no, ciertamente no. Pero Él, el Espíritu Santo, es quien detiene, quien le pone un freno, quien pone límite. Y quien debe de usar eso, quien debe de dar lugar al Espíritu Santo, sí es la iglesia, ¿verdad? Pero no es la iglesia quien detiene esto, porque la iglesia hoy día, como lo veíamos el culto pasado, no está buscando de Dios como debe de buscar, no está dando lugar al Espíritu Santo como debe de dar. La mayoría de los cristianos que logran llegar a sentir o a ser llenos o bautizados del Espíritu Santo, ¿sí?, el ego, la soberbia, la vanagloria, enseguida les toman y terminan torciéndose. Y como vemos, el diablo hace milagros, prodigios engañosos. Y ahí ellos siguen creyendo que tienen Espíritu Santo, sin estar santos. El Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Por lo cual, iglesia real, no el que se congrega, iglesia, aquel que hace la voluntad del Señor. Esa es la iglesia que tiene que dar lugar al Espíritu Santo. Pero la mayoría de lo que es iglesia realmente, aún sin dejar de ser iglesia, está frenando el Espíritu Santo, lo está contristando, lo está apagando, no le está dando lugar o no le está buscando como debe de buscar, ¿verdad? Porque el que frena estas cosas es el Espíritu Santo. Porque Él es quien va a ser quitado, ¿verdad? Nosotros nos iremos o nos quedaremos. Pero quien va a ser quitado es el Espíritu Santo, porque Él son las arras de nuestra salvación, ¿verdad? Todo aquel que esté sellado con el Espíritu Santo será arrebatado o partirá con el Señor. Amén. Así que ahí dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjense los años que tiene que se escribió esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense que no nos está hablando de Satanás. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender también y entender. Satanás, ese ángel hermosísimo creado por Dios, ¿qué quería? Ser como Dios. Él quería ser como Dios. ¿Sí? Lo tiraron para la tierra, ¿no? Pero él sigue queriendo ser como Dios. Porque todo lo que él hace es imitación. Entonces, él es Dios. Y este anticristo, este inicuo que vendrá, será como nuestro Señor Jesucristo. O sea, intenta, es la imitación. Satanás le delega el poder. Hoy toda autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una imitación. Todo lo que el diablo hace es imitación de lo que Dios hace. Pero acordémonos, ¿sí? Acuérdese del pasaje donde Aarón y Moisés están allí y Aarón tira su vara y se convierte en culebra. Y los otros hacen lo mismo, ¿sí? Hacen lo mismo, es una imitación. Pero la vara de Aarón se comió en las demás. El poder, la autoridad es de Dios, ¿sí? Y así están todos los que sirven al diablo creídos de que el poder es del diablo, de que él tiene poder, Dios se lo da. Pero el todopoderoso es Dios, es el único, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, en el 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que desde ya, Pablo nos está recordando que Él se manifestará, pero el Señor lo va a matar. Está escrito, porque el diablo fue derrotado, expuesto todas las potestades en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que irnos quedando grabado esto, porque nosotros tenemos que entender a qué se refiere.
no solamente con el anticristo, sino con todos los que son anticristos. Anticristo, ¿verdad? Hay muchas personas que son anticristos, o sea, contrarios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No solamente se refiere a esta entidad, digamos, a este anticristo que va a ser el diablo que se manifieste, ¿verdad? El diablo va a hacer que se manifieste este anticristo, ¿verdad? Como dice ahí, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, los cuales hoy vemos en iglesias falsas, ¿verdad? Con grandes, dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Hay mucha persona deslumbrada por esto, poder, señales y prodigios mentirosos, sin entender ni conocer a Dios, que todo poder de Dios, ¿sí?, es para guiarnos al arrepentimiento, a la renuncia de nuestros pecados, de nuestras carnalidades. Lo dice la palabra del Señor, dice, o ignorás que su benignidad los guía al arrepentimiento. Toda revelación, lo dice en Jeremías también, 23 si no me equivoco, ¿verdad? Que toda revelación, todo lo que el Señor habla es para guiarnos al arrepentimiento, ¿verdad? Que es lo que nos reconcilia con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo busqué en el diccionario lo que quiere decir advenimiento. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y advenimiento dice, llegada de alguien o algo, acceso al cargo de un sumo pontífice o de un soberano al trono. El advenimiento del anticristo, de este inicuo. Amén. Ahora dice, iniquidad, dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La iniquidad es maldad, injusticia grande, con todo engaño de maldad. O sea que no solamente es un engaño de maldad, ¿sí? Dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No conocieron al Señor, no conocieron su palabra. Dice en el 11, por esto Dios, fíjese, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿De dónde proviene? Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía un poder engañoso para que crean, porque no quisieron creer en la verdad, no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Búsquese ahí, vamos a buscar Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Vámonos a ese versículo, del 16 en adelante vamos a leer. Gloria a Dios. Lo conocemos, lo sabemos, lo recitamos. Fíjese qué dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Fíjese que en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Y en el versículo anterior nos dice, ¿verdad?, que el que no cree ya ha sido condenado. Simplemente con no creer ya ha sido condenado. Entonces Dios envía este poder engañoso para que crean en la mentira, como dice acá, ¿verdad?, en Tesalonicense. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, ¿verdad? Nos decía recién en Juan, ¿verdad? No vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Aquel que ama y hace la verdad, viene a la luz, ¿sí? Para que vea que sus obras son hechas de luz. ¿Qué pasa cuando venimos a la luz? Sale a la luz todo lo que somos, un desastre. El Señor nos empieza a confrontar, nos empieza a avergonzar. Pero si amamos la luz y queremos la salvación y creemos en nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a despojarnos de todas las cosas que nos sirven, ¿verdad? Amamos la luz. Aquel que ama y quiere la salvación, ama una reprensión. Da gracias por una reprensión porque es bálsamo, es algo que nos confronta con nosotros mismos para ver nuestros errores, para ver nuestras fallas, para que podamos despojarnos de eso, porque lo que más queremos es agradar a Dios, ¿sí? Ahora dice acá, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice en el versículo 10, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es que derrama el amor de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. No recibieron el sello, no fueron sellados. Y tenemos que tener claro esto, no que seamos sellados con el Espíritu nos hace salvos, siempre salvos. Por algo Pablo oraba para que fueran dignos. Hay que cuidar, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona, es una persona, es un ser al cual hay que cuidar, ¿verdad? Ellos no recibieron el amor de la verdad, no fueron sellados con el Espíritu Santo, no creyeron, no tuvieron la fe de ser sellados, no cuidaron su salvación, ¿verdad? Por eso Dios envía ese poder engañoso. Dice ahí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Quién nos guía a toda verdad? Que nos dice en el Evangelio, el Espíritu Santo. Si yo no tengo Espíritu Santo, puedo estar dando brazadas y tratar de llegar, pero es muy peligroso que yo sea engañado. Más allá de eso, si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy bautizado, lleno del Espíritu Santo, no recibí este amor, no lo tengo. No tengo el sello permanente, no cuido del Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros tenemos que poner atención, ¿sí? Y más ahora porque como predicábamos la otra vuelta, nos hablaba el Señor, los tiempos son peligrosos. O sea, estamos en los últimos tiempos realmente. Y la más del tiempo nos estamos sintiendo como eso que yo le ponía, ¿no? Una gran pared de contención conteniendo un río que se está rajando la pared y uno está así. Y no ve el avance y no logra hacer, porque quien detiene el misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo. No somos nosotros, es Él. Necesitamos de Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados en todas las cosas, ¿verdad? Vamos a mirar, vamos a ir a Primera de Juan. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 2 primero. Primera de Juan. No, creo que es, a ver, déjame ver. Primera de Juan, acá. Capítulo 2, versículo 7. 7 es el nuevo mandamiento, acá, en el anticristo. El 18, versículo 18. Lo tengo anotado y no lo miro. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Este es Juan. Recordemos lo especial que es Juan. ¿Por qué? Si bien Pablo nos exhorta sobre todas las cosas,
Juan fue aquel discípulo que el Señor dijo, ¿y qué si yo quiero que te quede hasta el fin? Y eso tiene un significado. ¿Quién es el que escribe el libro de Apocalipsis? ¿Quién recibe toda la revelación de lo último que iba a suceder? Este es Juan. Entonces tenemos que prestar especial atención en lo que Juan nos habla y nos enseña, ¿sí? Porque estamos en los últimos tiempos. Si bien todo esto se daba ya, tenemos que prestar atención en esto también. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Fíjense que en aquel tiempo ya era el último. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y tener sumo cuidado. El anticristo, propiamente dicho, no se ha manifestado porque el Espíritu Santo es quien lo detiene. Pero sí hay muchos anticristos. Los había en aquel entonces y los hay ahora. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, los anticristos son personas que conocen la palabra. No es un anticristo alguien que no conoce. Es alguien que conoce y tuerce y se levanta. Como decíamos, por ejemplo, ¿no? Alguien que recibe el Espíritu Santo y deja de estar en santidad y comienza y sigue haciendo milagros, prodigios, señales engañosas, ¿sí? De gran iniquidad, ¿verdad? Esos son anticristos. Pero tenemos que tener cuidado porque no es necesario ser grande para ser anticristo. No es necesario tener un pueblo que te siga para ser anticristo. Basta con negarle. Vamos a mirar esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recordemos que el Señor nos habla de la cizaña y el trigo, ¿sí? O sea que existe. Ahora dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es esta unción? El Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, esta es la misión del Espíritu Santo, ¿sí? Ungirnos para que podamos discernir y conocer todas las cosas. Recuerde que cuando el Señor les promete a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo, le dice un consolador. Alguien que ayuda, que da aliento, que fortalece, que guía. Ese es el consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos dice ahí, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí? O sea, no nos habla Pablo o no les hablaba Pablo porque pensara que no supieran, precisamente porque sabían y porque conocían, es que les hablaba. Y como le dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea que hay que estar atento para no dejarnos engañar, porque muchas veces el Espíritu Santo puede mostrarnos una mentira y nosotros mismos dejarnos engañar. Preferir la mentira a la verdad, ¿sí? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Yo quiero que vamos a marcar acá y vamos a mirar en Primera de Juan, pero vamos a mirar el capítulo 4. Vamos a leer unos poquitos versículos ahí. Cuando dice en el capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Sabemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y acá le dice Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? O sea que nosotros somos llamados a probar los espíritus, a escudriñar los espíritus, con minúscula, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay personas que para probar un espíritu le dicen o le hacen que hable y diga que nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Yo creo que agarro a una persona de la calle y le pido que diga que Jesucristo vino en carne y lo repite. ¿Eso es lo que quiere decir la palabra? ¿Eso a nosotros nos da el testimonio de que esa persona tiene el Espíritu de Dios o es de Dios? Lo que quiere decir, vamos a mirar, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en carne? Toda la obra. Nos ha dejado las huellas marcadas, las pisadas a seguir. ¿Sí? Hay personas, ¿sí?, que dicen, tengo en mi familia que dicen que sí, que el Cristo vino en carne, pero no reconocen ni la palabra de Dios como palabra de Dios. No reconocen la obra de nuestro Señor Jesucristo, no tienen la menor idea de lo que hizo Cristo, de cada cosa, qué significa, qué nos da. Entonces, para alguien, ¿sí?, dice, confesar que Jesucristo ha venido en carne, quiere decir que se ve en sus hechos, en sus frutos, que conoce la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y se toma de ella. Porque puedo tener conocimiento, porque me lo enseñaron. Pero había algunos, como decía ahí, eran de nosotros y de fuera. No están más con nosotros, salieron de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Los frutos, el Señor nos dijo, por sus frutos les conoceréis. ¿Será que alguien que todavía sigue con maldiciones hereditarias, maldiciones de sus padres, de sus ancestros, de no sé cuántas cosas más, conoce la obra de nuestro Señor Jesucristo que las crucificó en la cruz a las maldiciones hereditarias? No, le falta todavía, ¿no? O sea, ahí estamos viendo el espíritu de esa persona. No es una persona que esté llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pongo ese pequeño ejemplo, pero son cosas que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Una persona que está atada, que vemos a la luz que está atada, que tiene atadura. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, nosotros tenemos el entendimiento. No hay alguien que pueda decir, no sé, alguno nuevo que empieza a aprender. Pero el Espíritu Santo nos muestra. Y nosotros tenemos que querer hacer esto. Escudriñar los espíritus. Poder mirar qué es lo que tenemos por delante. A veces vemos personas muy carismáticas y las vemos y hablan muy bien y son muy suaves y todas las cosas. Pero eso no quiere decir que sean de Dios. Recordemos que el diablo y el anticristo y todos los que sirven al diablo hacen milagros, prodigios, señales. Y capaz que hacen muy bonito. Pero eso no es Dios, ¿verdad? Por eso nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Nuestro espíritu o obedece al Espíritu Santo o está dominado por el diablo, sus espíritus inmundos y demonios.
Entonces, si no estamos bajo la mano poderosa de Dios, somos guiados por el diablo. ¿Con qué? Con el espíritu del anticristo. Que fíjese lo que dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está. No se ha manifestado el anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está. Porque usted recuérdese, en el Viejo Testamento, el espíritu de Dios también estaba en el Viejo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo no se había manifestado en carne. Y el diablo es un imitador de Dios. Entonces, el espíritu del anticristo está en la vuelta. Y nos está rodeando. Y toca aquí y anda allí y en todos lados, ¿verdad? Todavía no se ha manifestado el anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo. En aquellos tiempos, lo decía Juan, ¿verdad? Entonces más ahora. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, pero tenemos que estar atentos y velando realmente. Que nuestro espíritu realmente confiese que Jesucristo ha venido en carne. Que yo esté tomado de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo en carne. Que yo tenga conocimiento, que yo dependa de Dios, que esté bien cimentado. Toda la palabra concuerda y apunta a lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Como dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No que nosotros lo hayamos vencido, sino que nuestro Señor Jesucristo lo venció. Ahora, si nosotros no estamos en Cristo, no permanecemos en el pacto, no estamos entendidos y tomándonos de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él nos da, no lo tenemos vencido, estamos vencidos. Y dice la palabra, recuerda que aquel que vence a otro le hace esclavo. Entonces, volvemos a ser esclavos aunque nos creamos, sí, que estamos bien. Muchas veces hay hermanos, porque quieren la salvación, porque creen, que tienen contención de corazón. ¿Qué es contención de corazón? Es cuando hay alguna tristeza, alguna angustia, alguna falta de perdón, alguna cosa. No la reconocemos, pero la tenemos ahí contenida en el corazón. De repente, como dice la palabra del Señor, por sus frutos le conoceréis. De repente, cuando esa persona se exaspera, se duele o se siente dañada, sin insultos y sin nada, pero muestra una revelación, un carácter que no es propiamente cristiano. Eso es contención de corazón. Y es un hermano porque está anhelando la salvación. Oremos para que lleguen a entendimiento y puedan ser libres de eso, ¿verdad? Pero sabemos que todos los que estamos buscando la salvación no la vamos a alcanzar. Entonces que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que es la contención de amargura, o de dolor, o de rencor, o de falta de perdón en el corazón. ¿Verdad? Sabemos que el corazón tiene que estar limpio para el Señor. Y hay hermanos, como digo, porque están anhelando la salvación y quizás trabajando para el Señor, que no han logrado esto. Entonces tenemos que orar por eso y también cuidar nosotros, porque a nosotros puede venir cualquier cosa que nos dañe, ¿verdad? Recordemos a Jeremías cuando el Señor le manda a convertirse, ¿verdad? Se había cargado. Entonces el pueblo de Dios tiene que cuidar su corazón, tiene que tratar de que su corazón esté siempre limpio, ¿verdad? Por eso necesitamos la comunión y necesitamos la oración y pedirle al Señor que nos ayude, que nos confronte. Acuérdese también que acabamos de leer que decía que todo aquel que ama la luz viene a la luz para que sus obras se vean, sean. Entonces, quien nos confronta es el Señor. Y cuando recibimos esa confrontación, aunque duela, hay que recibirla, ¿verdad? Para abrir el corazón y ser libre de todo eso. Amén. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Amén? El espíritu de verdad, o sea, el espíritu de la persona. Y el espíritu de error. O sea, el espíritu del inicuo, el espíritu que viene y contamina. ¿Sí? Porque hay que saber discernir. Una cosa es el espíritu de la persona
y otra cosa son los espíritus que le dominan. Y nosotros tenemos que armar su alma para que ese espíritu pueda venir a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que poder también en nuestro discernimiento y en la guía del Espíritu Santo poder reconocer el espíritu de la persona. Porque muchas veces una persona que puede presentarse violenta, agresiva, es porque precisamente su espíritu está hecho nada, está hecho triza. Y esos espíritus inmundos han formado una caparazón alrededor de esa persona que se manifiesta de esa manera. Pero la verdad, en su espíritu es un trapo lleno de sufrimiento. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra cómo es el espíritu de la persona y qué es lo que le está dominando. Hay espíritus de personas que son soberbios y tienen que batallar con eso, ¿verdad? Pero hay otros espíritus que no. Entonces, por eso nos dice acá, ¿sí? En esto conocemos el espíritu de verdad. Fíjese que es con minúscula, no es el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, o sea, el espíritu real de la persona, y el espíritu de error, el espíritu que muestra una apariencia, ¿sí? El espíritu que le toma y hace que esa persona sea como realmente no es. Eso también nos enseña el Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a volvernos a donde estábamos, en 1 de Juan 2. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Les decía, nos decía Juan acá, ¿no? En el 20, vamos a empezar del 20 de nuevo, para recordar esto que es muy importante. Así que estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Fuimos a este otro capítulo de Juan para poder entender qué es el anticristo y cómo uno está negando a Cristo, ¿verdad? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Si uno no reconoce la obra hecha en carne de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, lo estamos negando. Eso es ser anticristo. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Recordemos, lo leímos en Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, ¿no? Entonces, si negamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, no estamos reconociendo a Dios y su amor y su misericordia. No estamos reconociendo la puerta que Él nos abre, el camino que Él nos marca. No le estamos reconociendo, ¿verdad? Por eso dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Porque confesamos a nuestro Señor Jesucristo, confesamos en nuestra vida, ¿verdad? Con nuestros hechos. No es que cualquiera que lo diga, ay, sí, mi Señor Jesucristo. No. Porque dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero entonces, confesar, pero confesar es de convicción, no es confesar, decir con la boca, no, es de convicción, de creer, de poner por obra, de vivir según las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos que entender, ¿no? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el Viejo Testamento vimos muchas promesas de Dios y Él las cumple. Pero la promesa es esta. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sí, obviamente tiene sus condiciones, pero es la promesa, la vida eterna. Su Hijo amado, ¿sí? La entrada a la salvación. Amén. Ahora dice en el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan.
O sea, todo esto que nos escribe Juan aquí es para que prestemos atención. Para que prestemos atención, para que no nos dejemos engañar. Y no leímos todo el capítulo 2, pero si usted desliza sus ojitos al título que dice en el capítulo 2, la primera parte dice Cristo nuestro abogado. O sea que tampoco nos dejemos engañar, porque si nosotros hemos fallado al Señor, basta con que nos arrepientamos y el Señor nos perdona. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado fiel, Él intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar en ninguna manera por el diablo, ¿sí? No existe algún pecado por el cual si yo me arrepiento el Señor no me perdone. Porque si yo hago algo consciente, ya no me voy a arrepentir porque estoy consciente de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un pecado y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Él es nuestro abogado. Amén. Así que recordemos, esa es la promesa y nos dice que no nos dejemos engañar. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, la llenura del Espíritu Santo es lo que nos guía a toda verdad, lo que nos enseña, la que nos da el entendimiento. Porque acá podrán estar 25.000 personas predicando la palabra que si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, no llega. Pero cuidado, porque que llegue el entendimiento no quiere decir que estemos llenos. Por eso es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo, recordando lo que leímos al principio. Quien detiene el misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo. No hay honor más grande que darle libertad al Espíritu Santo para ser partícipe de la obra de Dios. ¿Cómo? Él nos guiará, como dice acá. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esa era la promesa de Dios, ¿verdad? Escribiría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permanezcamos en la verdad y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Fíjese que una vez más, una exhortación más, que no nos vayamos a alejar avergonzados, dice ahí. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Recordemos esto, no nos dejemos engañar y cuidemos nuestra salvación, cuidemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuidemos el sello de la salvación que es el Espíritu Santo. Clamemos al Señor todos los días para que Él nos esté llenando del Espíritu Santo. Acuérdese que si usted llena un vaso, lo llena, como dice el rey David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Rebosando es cuando está ahí en el borde, que usted tiene miedo hasta de moverlo porque se va a volcar. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Podemos ser llenos del Espíritu Santo hoy y mañana se nos va cayendo. Pero tenemos que buscar. Por eso nos llama a velar. Por eso nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Unas tenían aceite, las otras no, se les terminó el aceite. Entonces nos exhorta por todos lados a mantener el sello de la salvación, las arras de la salvación, el Espíritu Santo, pero no un poquito, la llenura, porque Él es quien detiene el misterio de la iniquidad y porque nosotros somos llamados a ser sus soldados, a trabajar para Él. Imposible trabajar para el Señor como es debido si no tenemos la llenura, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que buscar, amén, para seguir adelante y para poder ser dignos de estar en su presencia y no tener que alejarnos avergonzados como dice ahí, amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer
una oración. Amén. Ay, bendito Padre, santo y poderoso, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por cada exhortación, Padre. Gracias, Padre Santo, bendito, por tu preciosa palabra, Padre. Seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, ministrando tu palabra en todos los que estamos aquí, en todos aquellos que luego se dispongan a escuchar, Padre Santo bendito, ministra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, por todo tu pueblo, Señor. Te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, que tú nos guíes al arrepentimiento. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Perdón por nuestras vidas, Señor. Perdón por todo tu pueblo. Perdón por todo el tiempo, Padre Santo bendito, que hemos menguado en la búsqueda de tu Santo Espíritu, de la llenura, Padre. Perdón, mi Señor bendito, Dios de la gloria, Padre, por contristar, Padre Santo, o apagar tu Santo Espíritu, Señor. Ayuda a tu pueblo, a todo tu pueblo, Padre Santo bendito, a buscar, mi Señor, a buscar la luz, a buscar la llenura de tu Santo Espíritu, a servirte como es debido, Señor, a trabajar, Padre Santo bendito, en estos tiempos peligrosos, a estar velando en todo tiempo, Señor, para que seamos libres de todo engaño, Padre Santo bendito, y sobre todas las cosas, Padre, guárdanos, mi Señor, para que no seamos contaminados, Padre. Límpianos por completo, Padre bendito, Dios de la gloria, para que realmente seamos, Padre bendito, Dios de la gloria, altar, Padre Santo, precioso para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.